Esto es Yonsatsu 2018. Amigos y amigas, muy buenos días. Tenemos ya en el set principal a nuestra invitada para hoy, en nuestro espacio de entrevistas aquí en El Sol de las Noticias. Es la doctora Juliette Handal. Para nosotros es de mucha alegría contar con la participación de esta connotada empresaria. Adelante, bienvenida. Bueno, gracias, don Frank. Gusto saludarla, doctora. Qué honor tenerla Mucho gusto. en esta oportunidad para poder compartir con usted. La doctora Juliette Handal, como señalábamos durante el noticiero, es una empresaria de mucho éxito, una profesional de mucho éxito, madre de familia, pero también una mujer con un compromiso social interesante, que la vida le pudo haber dado la oportunidad de quedarse tranquilamente en su casa, pero ha sido todo lo contrario. Ha tomado una bandera de reivindicaciones sociales que pocas veces se ve de gente que ha estado vinculada al sector empresarial. Casi siempre como que la gente se identifica más con un determinado grupo. Recordamos muchas de las luchas que en el transcurso del programa vamos a desarrollarlas, pero que la han mantenido siempre cerca del pueblo. Ha sido funcionaria del Estado, ha salido bien librada de su posición como ministra de Economía y Comercio, y posteriormente también fue precandidata a un cargo de elección popular como designada presidencial, y ahora se mantiene en otras organizaciones que la hacen mantenerse vigente en los tantos problemas que tiene el pueblo hondureño. Pero vamos a iniciar consultándole. ¿Usted dónde nació, doctora? Bueno, en primer lugar quiero saludarlo, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir mis pensamientos en este programa que ustedes han iniciado exitosamente, y me decían solo para mujeres, incluso mujeres muy humildes, sí, como vendedoras, y desear que este año que iniciamos, nuestro Dios nos despierte de esta terrible pesadilla en la que estamos viviendo los hondureños, porque es una pesadilla. Quería decirles que yo nací en un hospital en San Pedro Sula. Sin embargo, prácticamente pues era Progreso, porque en Progreso estaba mi familia, solo me llevaron al hospital, a mi madre, mejor dicho, y nací en San Pedro Sula, pero he vivido toda mi niñez en el Progreso Lloro, o sea, quiero muchísimo. ¿Es progreseña de corazón? De corazón. ¿Cuántos hermanos son? Claro que sí. Y he vivido muchísimo aquí en Tegucigalpa, porque desde los 12 años me vine a estudiar al Colegio Sagrado Corazón. ¿El núcleo familiar cómo está compuesto? ¿Cuántos hermanos son? Somos 4 hermanos. Éramos 5, pero desafortunadamente tuvimos una tragedia tremenda 2 días antes de mi graduación aquí en el Colegio Sagrado Corazón de bachiller. Un accidente, y somos 5. Mi madre ya murió, mi papá ya murió, y por parte de madre una familia muy grande, eran 9 hermanos, 52 primos, y por parte de mi padre eran 5 hermanos y unos 25 primos. Pero familia muy unida. El apellido Handal siempre se le ha vinculado a ser un apellido fuera, especialmente del Oriente Medio. Mis abuelos vinieron en 1925 de Palestina, de Belén. Ellos eran de Belén y vinieron a trabajar muchísimo, vinieron sin un centavo. Y mi papá, cuando ya tenía edad escolar, estudiaba con mucho sacrificio. Y cuando estaba en la secundaria, en el José Trinidad Reyes, que era el famoso, ellos vivían en Urraco, en Santa Rita, vivieron en muchos lados. Mis abuelos eran muy emprendedores,
cuando vivía, lo mandaron a estudiar y para sostenerse en el pensionado, porque antes era un pensionado, y todo, él me contaba que compraba piñas y las vendía en tajadas a sus compañeros en los recreos. Cuando tenía horas libres, mi padre jalaba bultos en la estación. Un día me presentó, cuando yo me estaba graduando del colegio, me presentó al señor que cuidaba la estación y yo me sentí muy orgullosa. Jalaba bultos. Claro, cuando ya nací yo, y todos mis hermanos, pues ya tenía su bodega, El Coyote, que era de distribución de la cervecería, molino harinero, azucarera, manteca y jabón Atlántida, de la Ceiba, y tenía esa bodega. Ellos eran distribuidores en Progreso y pues no nos hacía falta nada, pero sí me enseñaron, claro que sí. Mi abuela recogía un clavo de la calle, si estaba pando lo enderezaba. Y sí nos enseñaron a ver lo que pasaba alrededor. Quizás por eso es que, ¿qué le digo? No tolero lo que está sucediendo en este país. No lo acepto porque es una grosería lo que está pasando. Cuando íbamos tal vez a un paseo al río Guaymón, que era nuestra ilusión antes, de verdad que añoro la niñez que pasamos nosotros, muy diferente a lo que vive la niñez ahora, pegada a un celular, que aunque qué bueno que hay tecnología y nos facilita hacer muchas cosas en forma más rápida, también nos deshumaniza y nos separa enormemente, o sea, de lo que antes se vivía, con la familia, el contacto. Íbamos al río Guaymón, me acuerdo que a veces caían granizos ante la naturaleza, sí. O sea, se reflejaba, los ríos tenían más agua, era fabuloso. Y entonces íbamos en el carro en la parte de atrás, en un carro pick-up, ¿verdad? Y a veces, o cuando íbamos, mis papás nos decían, miren ese niñito en la carretera, descalzo, jalando agua. Miren las chocitas aquí. Ustedes que lo tienen todo, a veces no quieren ni estudiar. La obligación de ustedes la única obligación que tienen es estudiar. Ahí solo tienen dormir y comer y estudiar, esa es la función de ustedes, háganla bien. Sí. Así es que yo creo que eso nos ayudó a ver al mundo alrededor y no lo puedo evitar. Eso se llama hacernos sensibles a lo que pasa alrededor. Y mucha gente que no ve alrededor, no es que sea mala, es que no le enseñaron a ver alrededor qué es lo que está pasando y viven en una burbuja y nacieron bien y creen que todo el mundo bien. Por eso también se creen todo lo que les dicen, no tienen criterio propio para hacer comparaciones, lastimosamente. No es que sean malos, no tienen sensibilidad, no son solidarios y a veces ven por encima a los demás y marginan a los demás. Ahora, y eso no es correcto. Son 5 hermanos ustedes. Sí. ¿Cuántos hermanos? 4 han quedado. Pero de los 4 varones. 2 y 2. 2 y 2. Su otra hermana no es muy dada a la No, cuestión. ella está dedicada a sus actividades y sus comerciales, pero son bastante sensibles también. Pero sus 2 hermanos también se han participado en política, ¿alguno de ellos? Johnny, mi hermano, a quien quiero muchísimo, él es nacionalista y muy dedicado pero no es nacionalista sectario, así lo veo yo, sino que con un corazón que él atiende en sus posiciones a donde está, a todo el mundo que llega y trata de ayudar, porque esa debe ser la función de un funcionario. Correcto. Él es muy sensible, enormemente sensible y humilde. Y mi otro hermano fue militar, ahora es militar retirado, Jorge. ¿Y usted fue nacionalista en algún momento? Pues la verdad, actividad política nunca tuve, más que en alguna ocasión una amiga, muy buena amiga, la esposa de Osvaldo Ramos Soto, cuando
él se lanzó, pues yo le ayudé especialmente a mi amiga, Sí. ¿verdad? Pero actividad política no, yo nunca, es más, yo pensaba que participar en política en algún momento era desprestigiarse y también entrar al gobierno en alguna posición. Por eso no quería aceptar cuando el presidente Ricardo Maduro me pidió. Yo no había activado en política, sino que me pidió porque yo era en ese momento la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Me faltaban 3 meses para terminar mi periodo. Una función que sí la busqué, que sí la soñé y la logré. ¿Ser ministra? ¿O, No. o el presidente del COEP? Presidenta del COEP. A mí no me interesaba y el presidente Maduro les puede decir que yo acepté casi cómo se activa? 3 días antes de la toma de posesión porque yo ya había dedicado bastante tiempo al Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Mis niños estaban pequeños, mi esposo prácticamente con toda la responsabilidad de laboratorio que había descuidado. Yo soy la que encargada del tema de producción. Yo saqué una maestría, fuimos los dos juntos a estudiar. O sea, ustedes, su especialidad, al final, ¿qué estudió usted? ¿Usted es doctora? Yo soy de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, farmacéutica. Ahí daba clases y en eso pues nos fuimos a estudiar. Mi esposo decidió ir a sacar su maestría a Estados Unidos, donde había él terminado su carrera y entonces a mí me abrió la oportunidad porque siempre había deseado sacar una maestría. Yo estaba dando clases en la Facultad de Química y Farmacia, donde me había graduado, pero yo sentía que necesitaba prepararme más para proporcionar mejores conocimientos a mis alumnos. Así que nos fuimos a sacar la maestría. Yo tenía un niño de 3 años en ese momento y me di cuenta que estaba embarazada 2 semanas antes, así que fue bastante duro, pero había algo también que me enseñaron en casa. Mi papá decía que la mayor satisfacción, y así lo decía mi mamá, es la que se logra del esfuerzo. Entonces uno podrá tener el desafío constante. A veces me dicen que si soy masoquista o qué. El desafío constante ha sido mi filosofía y fue bien duro. No dejé de estudiar, dormía 2 horas diarias. Entre mi esposo y yo nos compartíamos el cuidado de los niños. Cuando yo venía, él se iba a la universidad a las 5 de la tarde, después regresaba a las 9 de sus clases y yo me iba a hacer investigación a esa hora hasta las 2 de la mañana, pero ya los niños dormidos. Bueno, cuando nació el segundo, porque tengo 5 hijos, Sí. a los 10 días volví a clase. Tenía un agotamiento, pero yo sentía que me iba a ir bien. A los 10 días, mejor dicho, tuve también un examen. Y más bien me pusieron en probation, es decir, porque se me puso la mente en blanco a mitad, era el agotamiento, pero yo me sentía preparada. Y fue después una pesadilla todo el siguiente semestre, porque si no sacaba promedios arriba de 85, como lo exigía la Universidad de Texas, me tenía que ir, y para mí eso era lo peor. Así es que fue un semestre que yo miraba la torre de la Universidad de Texas de cualquier parte de la ciudad y el corazón se me encogía de los nervios. Fue como una pesadilla, pero lo logré, gracias a Dios. Usted habla de los retos y habló del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Los entretelones, ¿cómo se logra el objetivo de ser presidente del COEP acá en Honduras? Porque hay perfiles actualmente. Uno dice, bueno, quienes ocupan la presidencia del COEP son quienes incluso tienen buenos contactos políticos. Imagínese que yo era una completa desconocida. Empezaba en el laboratorio a luchar, que fue otro desafío enorme, enorme. Ya tenemos 30 años en la empresa, pero los primeros años era de pérdidas y de sufrimientos, porque la credibilidad del pueblo hondureño hacia lo nuestro era
ha mejorado por la crisis económica, y han buscado alternativas nacionales, y de verdad que en la industria de todos los sectores se producen cosas muy buenas en nuestro país. Pero en ese momento era duro. Me invitó, en eso hicimos en la Asociación de Productores Farmacéuticos de Honduras, me hicieron presidenta. Los compañeros éramos pocos productores de medicamentos, y es así que empezamos a luchar por cosas que sucedían, por ejemplo, como la importación, el pago de impuestos de las materias primas de cualquier parte del mundo, y no estábamos pidiendo privilegios, pero los productos que vienen de afuera pagan 0 aranceles y nosotros pagábamos. Y ahora estamos pagando por la maquinaria y por todo. Volvieron a lo mismo, con el deseo de recaudar más fondos, pues han ahogado al sector productivo. Pero en ese momento me acuerdo que estaba don Reggie Pantin y lo fuimos a ver. Fue mi primera incursión, podríamos decir, en la parte pública, porque me recuerdo que cuando salimos del despacho de él para decirle, señor, esto es injusto porque estamos pagando materias primas y los productos con los que competimos vienen de afuera. Nosotros generamos empleo aquí, hacemos inversiones, no podemos estar en una competencia desleal. El señor súper consciente de eso y ayudaron. Era el gobierno del presidente Carlos Flores, y me acuerdo que él inició la desgravación arancelaria y se dieron cuenta que eso no era justo. Ahora no les importa. Fíjese que entonces cuando salimos del despacho con los farmacéuticos industriales, todos los medios, y yo salía hasta así porque en mi vida había estado enfrente a una cámara, y entonces me acuerdo toda nerviosa, no sé ni lo que dije, ni me acuerdo, pero en lo que andábamos. Y bueno, así empecé a incursionar en organizaciones importantes. Luego se me invitó asesora de la ANDI, de la Asociación Nacional de Industriales, pero yo decía, ¿asesora de qué? Si más bien yo fui a aprender ahí. Estaba Fito Facusé, luego estuve en la directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Me invitó Juan Bendec, y Fito Facusé fue el primero porque veían que yo estaba en la Asociación de Industriales, y él realmente fue muy amable en invitar a la asociación por las luchas que hacíamos. Es que cuando se hacen, mi padre decía una cosa, hay que hacerse sentir. Nadie le va a traer ni a resolver nada a nadie. Uno debe hacerse sentir, uno no debe ser carreta, uno debe, todas esas cosas que se quedan grabadas en la mente. Y fue así como participaba en las actividades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y me daba cuenta que se podía hacer más. Y que teníamos una responsabilidad, y se me metió que quería ser presidenta del COEP. Pero lo logré en forma auténtica, porque nadie, y si acaso existe alguien que diga que me ayudó, yo me puse de acuerdo, que lo diga, y que diga que soy una mentirosa. ¿Y qué es una forma auténtica? La forma auténtica es que me di cuenta que habían 48 organizaciones que conformaban el COEP, y a todos los fui a visitar. Empecé a trabajar como 4 meses antes de la elección. Había un amigo, don Leonel Bendec, que era el candidato reconocido, su padre un reconocido, don Zacarías, que en paz descanse, empresario, o sea, que él tenía, y había gente que me decía, mire, usted no ha tenido experiencia ni siquiera en una cámara. Me decían otros expresidentes de COEP, creo que usted debe ir primero a una cámara para aprender. Yo les decía, yo no necesito, si es más importante que la experiencia, la voluntad, y lo que no sabe usted lo pregunta. A mí no me da pena preguntar, y si se rodea de gente buena, ¿para qué? Lo importante es tener los objetivos bien trazados y la intención de hacer las cosas bien, en forma correcta. Por eso le digo auténtica, porque mucha gente de influencia quería que no hubiera elección, que yo quedara en la junta directiva y que le cediera al empresario, a quien le tengo mucho aprecio, y le dije, no, si a mí no me importa perder, es que ahora se han acostumbrado a que fulanito va a ser y no hay competencia ni hay elecciones. Y si las hay, se influye así como en la política mayor para que alguien quede y tal vez no el mejor. Pero
por eso me cabe esa satisfacción. Fui la primera mujer presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada en el año 2000. 1998 fue al 2000. Y me cabe la satisfacción pues que lo hice de esa manera. Y llegué y les pedí el apoyo. Y lo logramos. De 48 organizaciones, 41 votaron por mí. O sea que fue... Y entonces fue algo, eso es de lo que recuerdo en mi vida, fue de las satisfacciones más grandes. Y luego fue una lucha. Me estrené con una gran huelga de 3 sindicatos de trabajadores. Yo trabajaba, trataba de hablar, de dialogar con ellos, pero no me creían en aquel tiempo, y todavía siguen pensando por algunos que todos los empresarios somos explotadores y malos. Ahora, por algunos pocos. Ahí es donde precisamente quiero yo también llegar, que algunos satanizan o han satanizado a la empresa privada, pero hay alguna responsabilidad también del sector empresarial en el sentido de buscar ligarse más con el poder que quedarse, como podríamos decir que nunca se logra eso, ¿verdad?, de estar en el centro para poder ser opción de cambios sustanciales en el país. Lamentablemente ya no sucede eso, sino que se acomodan muchas veces porque son el mismo poder el que los ha hecho llegar ahí, no en forma auténtica. Pero cuando uno llega sin compromisos a esas posiciones, uno actúa en base a lo que dice la gran mayoría de los empresarios, que son gente... Miren, las empresas no se ponen para perder. Esta empresa y cualquiera no se pone para perder, tampoco para explotar, es lo correcto. Cada quien en su conciencia social y responsabilidad social que tiene cada empresario. Pero yo recuerdo que lo que hacía yo era tomar, y era amiga del presidente Carlos Flores, lo conocía porque mi hijo fueron compañeros y yo lo conocía muy bien y todo, y él a veces llamaba. Los políticos siempre tratan de lograr objetivos. Y yo recuerdo que cuando estaba esa huelga, que duró casi un mes, que me estrené en eso, pero como alguien me dijo un día, con principios y valores se llega a donde sea y con la verdad, aunque tengamos problemas. Yo lo que hacía era ver qué pensaban los empresarios de todo Honduras, y hacía asambleas, como se lo recomiendo ahora al presidente actual. ¿Qué pasa? ¿No se hacen asambleas? Las decisiones son unilaterales. Sí, le contaba, hacíamos asambleas. Yo me iba a Ceiba, yo me iba a San Pedro, me iba a Progreso, me iba aquí, los salones llenos del empresario que lucha, porque la gran cantidad de empresarios son luchadores y honestos, que pagan muy bien sus impuestos. O sea, usted regionalizaba las... Exacto, y les pedía, y yo llevaba un mandato. ¿Cuál era el mandato? Pero en y la así actuaba, y me acuerdo que me decía el presidente, pero Juliet, se va a incendiar el país. Mire, presidente, no es Juliet Handal, es la presidenta del COEP. Y hace poco recordábamos con el presidente Carlos Flores en eso. Y de alguna manera eso, ¿qué le digo? Lo aprecian al final ellos mismos, respetan, aunque en ese momento no lo comprendan, pero había otra cosa que existía antes. Los presidentes no querían someter a los dirigentes de organizaciones como se está viendo ahora. Había un respeto. Mire, por mucho que discutíamos con el gobierno en ese momento, el presidente Carlos Flores nos recibía y lo discutíamos ahí, ¿me entiende? Sí. Y entonces nos recibía cuando nosotros le dábamos su puesto a él, porque es una investidura de presidente, y él nos la daba a nosotros, claro, como la presidencia del COEP y su junta directiva y los empresarios que generan trabajo y ayudan a la economía al país. Así lo veía él, la importancia de eso. Pero lógicamente en todos los tiempos existen algunos que quieren influir para que uno sea prácticamente mandadero. Ahora, y conmigo eso no funcionaba, y menos con el compromiso que tenía. Yo le decía al presidente, primero me muero, que
que romper el mandato que me han mandado los empresarios. Esta no es la voluntad de Juliet Handal, es la voluntad de todos los empresarios que me pusieron ahí, hasta los más chiquitos, porque en mi junta directiva estaban los microempresarios. Ahora, yo insisto en esta pregunta. En la actualidad, las decisiones son unilaterales del presidente del COEP. ¿Representa realmente el sentimiento Más que nada de la la junta, mayoría, de la mayoría, o, digamos la junta del directiva, gremio como tal? de la mayoría del gremio? ¿Representan ellos ese sentimiento? No, porque no han hecho esas asambleas y esas tomas, y yo con mucho respeto le tengo mucho cariño a Luis y a su familia. Pero son decisiones que a veces toman la junta directiva. Y sabemos que hay compromisos también, ahí hay simpatías y luego como decimos popularmente, la cocora que les meten a la gente de que cualquier cosa que no sea la que ellos digan es socialismo, comunismo, todo, así lo etiquetan todo, y con eso la gente teme, lógicamente, pero es lo que le digo, no hay criterios para analizar lo que pasa, no hay criterios propios, entonces se dejan llevar por eso. Va a venir el comunismo, va a venir Maduro y Chávez a gobernar aquí. Bueno, solo vea lo que pasó recientemente, y esto es lo que estamos viviendo ahora también. Le han metido, y ahí hay un artículo de doña Leticia Salomón extraordinario que me gustaría leerles en algún momento cuando entremos ya ahora, a la parte de lo que estamos viviendo ahora después de lo que ha sido mi vida, pues. Correcto. Ahora, este tema, porque es parte de su vida, pero también es parte de la vida de Honduras, donde usted tiene una participación activa y donde no todos tenemos la oportunidad de conocer lo que se mueve en las altas esferas de el poder y estrictamente en el tema del empresariado hondureño. ¿Hasta dónde es cierto que hay chantaje, que hay presiones? Si usted me permite, yo soy de Comayagüela y voy a utilizar un término de Comayagüela, que tienen del pico a muchos empresarios por situaciones de impuestos o de investigaciones de que les amenazan, se hace desde el gobierno para poder tener sometida a cierto sector empresarial. ¿Es cierto esto? Mire, yo quiero muchísimo y le tengo un gran cariño al Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Pero lo que usted está diciendo, que se oye por todos lados, uno lo conversa con empresarios, no con la cúpula. Y la gran mayoría de los empresarios no están de acuerdo con lo que está pasando en el país, pero tienen miedo. Entonces, se habla de que hay miedo, y es posible que sea verdad lo que usted está diciendo, porque las luchas, creo que, como le digo, yo quiero mucho al COEP, pero el perfil del COEP no es lo que era antes, ese respeto que sentía la gente. El COEP participa, el Consejo Hondureño y la ANDI, todos participan en las tomas de decisiones más importantes en el país. Ahora parece que en algunas cosas ni les preguntan, porque hay comisiones en el Congreso para aprobar leyes, pues que tienen, es lógico que se socialicen con los sectores, que se discutan, no para darle privilegio a sectores, sino que se deben de discutir por el bien común y por el bien del país. Claro. Pero eso yo veo, bueno, lo veo a nivel público a veces, que el COEP no está de acuerdo en ciertas leyes que se aprueban, y a veces ni los llaman a última hora, o si los llaman socializan para decir que socializaron, pero a la hora de la hora meten lo que les da la gana. Como lo que pasó también con el tema del enriquecimiento ilícito y todo, usted ve que al final ponen lo que quieren. Entonces aquí lo que hemos encontrado es que no hay independencia de poderes ni respeto a la institucionalidad. En nuestro país no hay institucionalidad, no hay instituciones creíbles, el pueblo hondureño no confiamos en las instituciones, menos en las políticas, y no digamos en las de justicia, aunque haya gente buena en ellas, pero es la realidad. Dígame qué institución tiene la investidura grande, pero que se ha ganado el respeto, por el amor de Dios. Si hasta las Fuerzas Armadas ahora, que es una institución muy importante, que ha crecido, que se ha profesionalizado mucho, mire lo que está ocurriendo.
lastimoso por algunos oficiales buenos y por las bases que yo creo que no están a favor. Vea la institucionalidad hasta de las iglesias, podríamos decir, de los partidos, la institucionalidad de los medios de comunicación, o sea, todo está como partido y el pueblo hondureño está desesperanzado. Y más ahora cuando ha ocurrido lo que ha ocurrido recientemente en las elecciones, que eso es vergonzoso y es una grosería. Vamos a hacer un paro aquí para continuar platicando porque hemos hablado de su actividad dentro de la empresa privada, pero nos cuenta usted que fue maestra. ¿Cómo le fue en esa época de su vida como maestra universitaria? Bueno, fíjese que cuando me gradué en 1975 en la Facultad de Farmacia, me pidieron ahí el doctor que estaba de decano, Abraham Andoni, me pidió que si quería dar clases. Entonces di, pero yo sentía que yo no estaba lo suficientemente preparada. Claro, yo no era mala alumna, era muy aplicada y hacía lo que podía. Entonces empecé a dar clases, pero en eso, en el 81, bueno, el 80 finales, mi esposo decide que nos vayamos, que él decide ir a sacar su maestría, sacó otra maestría y un doctorado. Y yo feliz, porque dije, esta es la oportunidad y fui a sacar mi maestría. Tuvimos 3 años fuera. Regresé para pagar la beca, porque la universidad me dio, por eso le digo, todo en forma auténtica. Mi papá me pudo haber ayudado, o los papás de mi esposo, pero nos fuimos a estudiar él con un préstamo de Educrédito que al venir pagó y me dieron mi sueldo de beca en la universidad, eran $700 en aquel tiempo, ese era mi sueldo, y además de allá conseguí una beca del tuition, de lo que se paga para las clases. Participé en una oficina internacional y me dieron me pagaban las clases, pues, así que con eso sobrevivíamos. Regresé, había que devolver el 20% de lo que nos habían dado de beca y trabajar el doble del tiempo en la facultad. Así que con todo eso cumplí y hasta se pasó. Fue una experiencia muy buena. Me encanta enseñar, me encanta compartir lo que he aprendido. Así es que cuando venía con nuevos conocimientos y sobre todo con nuevas tecnologías que ni por cerca habíamos tenido acá. Para decirle, por ejemplo, yo me especialicé en fabricación de tabletas, en farmacia industrial. Creo que fue la primera maestría aquí en Honduras en ese tema de tabletas. Y cuando fuimos allá, los análisis que se le hacían a las tabletas, entre ellos estaba la disolución, para ver si cuando uno se toma la pastilla, se disuelve y se libera el principio activo y se cura. Para eso son análisis in vitro. Necesito un aparato de disolución y aquí ni sabía yo que eso existía. Y aquí se aprobaban desde entonces ya productos en el colegio químico. Así es que me fui al colegio químico y les dije, miren, hay que comprar un aparato de disolución. Les ayudé, les asesoré. En la facultad de farmacia no existía nada de esos aparatos. Entonces fui y no había presupuesto en el decanato y me fui a la rectoría. En ese tiempo estaba Osvaldo Ramos Soto y le dije, por favor, ¿cómo vamos a graduarnos si ni siquiera sabemos cómo se hace una disolución de tabletas? Así es que nos compraron de la rectoría, del presupuesto, compraron el aparato. Les enseñaba a mis alumnos, ya no existe ese aparato. Hace pocos años fui a dar una conferencia, ya no existe, trabajan con las uñas. Y es así que en mi empresa reconstruimos una máquina de hacer tabletas, porque yo ni conocía las tableteras para hacer tabletas, en eso me especialicé allá. Y entonces aquí estábamos reconstruyendo una y allá está en la facultad de farmacia para que por lo menos tengan la oportunidad de hacerlo. Y en ese momento yo le decía a la rectora, en ese momento que doné a mi facultad esa maquinaria y un espectrofotómetro y otras cosas, le decía que sería bueno hacer una fundación de los que salimos, porque la universidad es gratis aquí.
es gratis la Universidad Nacional Autónoma y los que salimos ahí tenemos que devolverle algo a la universidad. Y qué mejor que formar eso y todo, sobre todo los empresarios de éxito que puedan donar en todas las carreras lo mejor que puedan de sus empresas. Yo creo que eso, y yo creo que la gente estaría dispuesta a hacerlo, los empresarios. Lo que falta es organizarlos y todo, les di esa idea y todo, pero la verdad que nunca cuajó. En algún momento nosotros, los productores de medicamentos, sí fuimos a hablar con nuestra facultad, y ellos cuando necesitan, pues los productores farmacéuticos de alguna manera tratan de apoyar a los alumnos y a la facultad, pero la facultad no tiene lo mínimo, así como otras facultades. Y es lamentable, porque entonces, ¿qué futuro vamos a tener si no salimos lo suficientemente preparados? Quienes se gradúan, que llegan a nuestras empresas a trabajar, hay que enseñarles de todo. Sí. Porque, ¿me entiende? Y a veces hacen la práctica, eso sí, le permitimos que hagan prácticas, que otras empresas a veces no quieren dar permiso para que hagan la práctica los estudiantes. Doctora, bueno, esta etapa es de Javier, pero yo, como Javier está muy político hoy, entonces me veo en obligación de tener que preguntarle lo siguiente. ¿Cómo le fue en la cocina? ¿Qué tal es para cocinar? Me encanta. Casi no hago eso, solo cuando tengo tiempo o cuando vamos de vacaciones. ¿Alguna especialidad? A Tela. No, la comida árabe, mis papás son de descendencia árabe y yo le cocino. Me acuerdo que cuando fui, como le ayudábamos a mi mamá a hacer los pipianes rellenos, los tamalitos de repollo, los tamalitos de hojas de uva, el marmaón, que antes, ahora se compra y si uno tiene las ollas especiales, pues se hace más fácil, pero antes era el trabajar, especialmente el sábado para hacer marmaón el domingo, con el trigo y la solución de azafrán, hacíamos las pelotitas y todo, entonces siempre ayudábamos. Sin darse cuenta uno aprende todo eso, y cuando me fui interna al Colegio Sagrado Corazón, les hice pipianes rellenos a las monjitas y tamalitos de repollo la primera vez. No, y me queda bien, y el hecho de que soy farmacéutica y tenemos que calcular bien las recetas y las fórmulas más que nada, yo creo que también se aplica en me encanta el buen sabor y me encanta comer. Durante todo el transcurso hemos hablado y ha hablado usted de su esposo, pero usted es una mujer agradable, bonita. Sí. ¿Cómo fue su juventud en cuanto a los caballeros que se le acercaron? Bueno, en primer lugar quiero hablarle de mi esposo, ¿sí? Que no se va a enojar si me está diciendo. No, la verdad que todos estos logros, de verdad, los he logrado gracias a que él abre la oportunidad. No le importó que, por ejemplo, cuando establecimos el laboratorio, yo andaba de pueblo en pueblo vendiendo mis productos en todo Honduras, manejando sola porque no teníamos la inseguridad que ahora hay. Salía a las 9 de la noche de terminar de ver a los médicos, que son testigos en todo Honduras, le pueden decir, de Ceiba a Progreso. Mi mamá se preocupaba mucho porque me decía, Juliet, ¿cómo andas así sola en la calle? Se te poncha una llanta, ¿qué va a pasar? Pero gracias a Dios, siempre me acompañó Dios y no tuve esos percances. La desesperación por sacar adelante el laboratorio, porque los primeros años era de cerrarlo. Pero él en eso ha sido amplio y me ha permitido participar no solo en el desarrollo de la empresa, sino también en todo, en participar en la vida pública, en ser presidenta del COEP y en todas las actividades, ministra en el gobierno del presidente Maduro. Y eso pues abre las puertas. Hay tantas mujeres en nuestro país que son emprendedoras, que sueñan con hacer algo, pero que a veces los esposos no les dejan. ¿Pero cómo se conoce? Esa es la verdad. ¿Cómo se conoce con lo él? conocí, mi papá era agricultor y ganadero. Entonces mi hermana era la novia de Sumaya, era la novia de los ganaderos de Progreso. Yo estaba ya casi en mi último año. No, tenía como el tercer año de farmacia y había aquí una convención de ganaderos en el Hotel Honduras Maya. Usted sabe que antes, entonces vinieron y vino toda mi familia, vino mi hermana, mi papá, mis primas, amigas, y teníamos una mesa inmensa
Y usted sabe que antes era tan bonito, tan diferente ahora, que ahora, que a uno iba a una fiesta sin pareja, sin date o sin un novio, y a uno lo sacaban a bailar. Los muchachos lo miraban y sin conocer. Así fue que él me sacó a bailar, y lo conocí. O sea, que buen bailarín. Excelente, había vivido, porque mi suegro fue embajador en República Dominicana. Mi suegro era de origen salvadoreño, entonces vivieron ahí cuando él era adolescente, aunque él estudió siempre en Estados Unidos, pero baila muy bien, es bailarín. Pero el merengue, su papá, en República Dominicana. De su familia, digamos, su papá, sus hermanos, ¿no eran celosos con ustedes, las hermanas? No, mi papá tenía una confianza porque yo le contaba todo a mi papá. Pero de todas maneras, ahí lo vi y no lo volví a ver casi en 2 años. Me acuerdo que él trabajaba en el Banco Atlántida y yo vivía en Los Dolores con mis tíos, ya cuando estaba en la universidad. Y entonces tenía que pasar, mi papá de graduación de bachiller me regaló un carro, tenía que pasar todos los días enfrente del Banco Atlántida para ir a la universidad, el principal ahí por el Parque Central. Ah, correcto, sí. Y yo no pasaba, era tan fresa, porque antes éramos diferentes, nos daba pena todo. A esa edad en la universidad, ni siquiera pasaba por ahí porque decía yo, si ve que pasa, va a decir que pasó por él. Ah, pero pero sí me gustaba. Pero entonces hay indicios, en precisamente a eso iba, hay indicios de que ese día que bailaron, usted recogió suficiente información como para darse cuenta que en algún momento lo podía ver ahí en el Banco Atlántida. Usted Atlántida. sabe que eso es espontáneo. En ese momento sí. Creo que me invitó a algo y yo le dije que no, porque pero después me gustó lo educado que era y lo respetuoso. Así es que, no, fue con el tiempo, pero sí me quedé pensando en él. Y yo creo que él en mí también, pero tal vez no tenía ganas de, o sea, en ese momento no tenía planes de formalizar. Sé que salía con otras muchachas. Pero ¿qué ocurre cuando ya él toma la decisión de abordarlo? No, me lo encontré de nuevo también mi suegra, iba mucho a verlo a él al banco. Y ahí al lado de donde yo vivía en Los Dolores había una señora que yo le contaba, mire, me gusta fulano y eso. Y me dice, fíjate que fui a sacar un préstamo y él me atendió, qué muchacho más educado, que no sé qué, acompáñame, me dice. Salvita Renderos tenía ahí una pulpería al lado, el colmadito, ahí antes de subir ahí en Los Dolores, por el DIN. Y entonces, ella era así como una mujer muy moderna, bueno, anda conmigo para que te vean. No, está loca usted que yo voy a ir. Acompáñame, que hoy tengo que ir a firmar. Entonces le decía yo, no, mira, la mercancía que no se ofrece no se vende. Me decía, pues que no se venda, le decía yo. Bueno, así pasaba el tiempo y andábamos con mis compañeras. ¿Qué pasó? Se murió el papá de un compañero mío que estaba en la facultad de medicina, y mis abuelos, ¿qué pasó? No, mis abuelos vinieron a Tegucigalpa. Ese día me fui al velorio y después mis abuelos se hospedaban ahí en el Maya siempre, estaban vivos, y entonces los fui a ver porque me invitaron a cenar. Entonces cuando yo bajé del lobby a la cafetería, que antes, entonces entré y buscando a mis abuelos, ahí estaban con mi tía. Entonces él estaba con un grupo allá. Entonces cuando salimos de ahí, se acercó, me dice, hola, ¿cómo ha estado? Entonces le dije yo, bien, pero yo emocionada, papá. Y entonces me dice, mire, cuando la veo, que no sé qué, si quiere la voy a llamar, me da su teléfono. Entonces me llamó el día siguiente y empezamos a salir. Sí. Y de ahí duramos casi 2 años. 2 años casi de novios, porque yo quería terminar mi carrera. Él fue a mi graduación, a mi fiesta, mi papá estaba emocionado, mi papá, como le digo, él soñaba y decían que yo era su consentida, pero mi papá era un papá excepcional y teníamos una mamá increíble
Y él muy orgulloso me dijo, y te voy a mandar a donde querrás a estudiar, al fin del mundo si querés. Pero él estaba emocionado y me hizo una gran fiesta. Aquí había el Club Árabe antes. El Club Árabe hondureño. Era muy lindo. Ahí Sí. fue mi fiesta y casi como una boda fue. Sí. Invitamos a todos mis compañeros y todas las amistades, vino toda la familia, incluso los papás de Ricardo, y ya después de graduada seguí trabajando en la Facultad de Farmacia Pero, y así me casé. Usted prácticamente entonces creció en lo que era los alrededores de Los Dolores, en esa Tegucigalpa tranquila, donde se Linda. podía ir al cine en horas de la noche y regresar. Agarrábamos con mis compañeras el bus, bueno, para ir al colegio agarrábamos el bus, pero también en ese tiempo, bueno, hasta que tenía mi carro yo, pero a veces lo dejaba. Después el carro, dije, mi hermano pobrecito, el que era militar, Sí. no tiene carro, y cuando invita a las muchachas, y entonces se lo di a él, el carro, y yo era feliz con mis compañeras, yéndome a tomar el bus al Parque Central. Pero las dejaban, en ese tiempo ya tenían la edificación aquí En Las Lomas. en Las Lomas, o estaba el María ¿dónde estaba el María Auxiliadora? No, aquí en Las Lomas siempre fue el Sagrado Siempre fue. Corazón. Entonces, y ahí está todavía, solo Pero que los no dejaban tiene- entonces ahí en Pueblo Nuevo. En ese, No, o hasta no, dónde es eso que ya? cuando estaba en el colegio tenía buses y Ah, nos correcto. recogían Ah. enfrente de la iglesia Los Dolores. Sí. Estaban Ah, ok. las chachas Bográn, mis compañeras Sí. de colegio, que ahora nos vemos, las compañeras. Qué bueno. Soy Sí, Lita. y cuénteme una cosa. Y convivimos con ellas y fue maravilloso después de 30 años volvernos a encontrar. Ahora tenemos Y 50 siempre años con de haber ese salido. uniforme azul, bien planchadito, bien, Sí. bien elegantes. Pero las internas, cuando estuve interno en los primeros años, eran unas gabachas, color aqua. Y me imagino que, no sé si estoy equivocado, solo las dejaban salir hasta la ventana a verlo, ¿no? No, si a veces ¿O salían? nos daban permiso una vez al mes. Teníamos permiso de salir con nuestros recomendados, que era mi tía aquí. Pero también cuando habían kermeses en el San Miguel, en el San Había Francisco, intercambio, ahí claro. mirábamos a los muchachos, o nos llegaban a enseñar a tocar tambor. Yo tocaba tambor y platillos ahí en el colegio. Entonces, ¿Le tocó desfilar? llegaban del San Francisco, claro, siempre, desde pequeña, allá en Progreso también, desde la escuela. Me acuerdo que mi mamá me hacía para el día íbamos bien guapos todos, y nos hacían choas, porque mi pelo era súper liso, ¿verdad? Entonces ella me enrollaba antes no había rulos, y me enrollaba el pelo, y yo feliz, porque yo quería ser colocha, como mis compañeras. Entonces, no, fue una niñez excepcional, tan sano todo, Pero tan bonito, su hermana tan respetuoso. fue reina de los ganaderos, decía usted. Sí, Ah, yo y- también había sido Ah, o sea, usted también cuando estaba más participó. pequeña. ¿Y en Sí. qué otras actividades dentro de ese ámbito tuvo la oportunidad en el Progreso? Chiquita, a los 7 años fui reina del Club de Leones fui reina infantil del Club de Leones de Progreso. Qué bien. Todavía recuerdo el discurso. Usted sabe que lo recuerdo, y siempre que alguien me pregunta o algo, yo digo que lo voy a escribir para que no se me olvide, porque algún día se me va a olvidar, imagínense, después de tantos años. ¿Y qué decía ese discurso? Distinguida concurrencia, en estos momentos que mi corazón rebosa de inefable alegría, considero y estimo el alto honor de ser reina infantil del Club de Leones de la Ciudad del Progreso. Por lo tanto, en estos mismos instantes, rindo mis más sinceros agradecimientos al Comité Auxiliar del Club de Leones y a todas aquellas personas que me ayudaron a obtener tan alto triunfo. Eso es impresionante, cómo la mente trabaja, porque no se me ha olvidado. Pero No, ya no, ni ya me no, acuerdo, ya ¿eh? te va a quedar en Usted- YouTube. Ya va a quedar en me va a YouTube. quedar. Usted tiene una mente privilegiada porque Gracias a Dios, porque ya no estoy acordarse jovencita. acordarse de Soy tercera edad ya. No, Más de no, tercera no edad. aparenta, no Bueno, aparenta. No, y- pues y- lo y ahí soy, yo- con no nos mucho haga, orgullo. no nos haga creer lo que no se es ve. cierto. No, sí, cierto. Mira, ahí va yo, que esa es la otra pregunta de Javier, que es el tema de los cuidados que usted tiene como mujer. Porque yo desde que la conozco, usted muy guapa, muy elegante, y Muchas gracias. cómo se mantiene, pues. Y ahora uno está en un mundo en el que todo es cirugía estética, todo es quitarse, ponerse, arreglarse aquí y allá, pero ¿cuál es la rutina que usted sigue para mantenerse tan bien? Bueno, mire, por muchos años yo no me cuidaba ni me miraba en el espejo para salir adelante en mi empresa.
Sí. Se lo juro. La verdad que no me he cuidado, pero ahora sí me cuido un poco más, hago ejercicio, porque además cuando no hago ejercicio ya no puedo subir ni las gradas. Tengo artrosis, tengo problemas, o sea, ya no estoy jovencita y de verdad que no puedo. Entonces el mantenerme activo tengo problemas con mis cervicales, pero no les hago caso. Yo eso es lo que hago, la actitud quizás. Ojalá que eso me siga manteniendo y trato de hacer ejercicio. Pero creo que lo más importante, y la gente me dice, para es eso que me le voy a desahogo. recomendar que tome la Muflix. Esa la fabrico, que por cierto le cuento, vamos a empezar una campaña porque increíble, hasta eso no se puede trabajar en el país, me la han estado falsificando. No hay que comprar en las pulperías y en los lugares que no están autorizados. Solo en la farmacia. En la farmacia sí, y todo, y ha sido terrible. Otro día vamos a hablar de eso cuando empiece la campaña, pero ahorita sí, nada pega, porque ahorita el único tema es el fraude electoral descarado que hubo. Pero, ¿en qué estábamos? No, yo le decía, ahora me cuido un poquito más, me pongo más cremas en la noche, me lavo la cara, pero hay algo que creo yo, mi papá me decía una cosa siempre: el trabajo es la salud de la vida, pero además del trabajo es hacer las cosas que le vienen y desahogarme, porque realmente paso muy tensa y me siento muy impotente de lo que pasa. No me gusta la injusticia, eso es lo que más me hace sufrir, y a veces me pregunto, mis amigas me dicen, ¿para qué te metes en tantas cosas y vos podés estar tranquila? No puedo, ya uno es así, mi esposo es muy sensible también, mis hijos salieron así sin que yo les haya dicho hagan de esta manera u otro, pero su comportamiento, bueno, bien dicen que los hijos son el reflejo de los padres, en ese sentido, gracias a Dios sensible, pero se sufre mucho. Pero a pesar de eso, tengo mis escapes, como esto. Me desahogo cuando tengo oportunidad de ir a un medio, que ya no son muchos, pero cuando voy y me invitan, porque me invitan, me desahogo, aprovecho, y si no lo hago en mi página de Facebook. Entonces eso me hace sentir bien, eso me hace sentirme no cómplice de lo que pasa por mi silencio, y que Dios me proteja. Cada vez que soy fan del Papa Francisco, me encanta cuando él dice, ante los problemas que usted ve a su alrededor, no vuelva la cara hacia otro lado, involúcrese. El Papa Francisco habla a los jóvenes, les dice, vayan a las calles, luchen y forjen su propio futuro. Es un papa, podríamos decir, revolucionario, pero pacífico. Él busca la paz, pero le dice a la gente que salga a la calle. Y el papa es el que se pregunta a veces, y así me pregunto yo, y disculpen que meta esta parte. No hay problema, usted. Pero la libertad. Digo, a veces yo misma me pregunto lo que se preguntó el papa en el año 2017, en el Vía Crucis en Polonia, cuando le hablaba a los jóvenes y hizo el Vía Crucis en la calle real, y decía el Papa, ¿a dónde está Dios? Cuando vemos tanto sufrimiento, cuando vemos niños, cuando vemos gente que no tiene que comer, cuando vemos pobreza, cuando vemos violencia, injusticia, ¿a dónde está Dios? Y él mismo dice, bueno, Jesús por eso se sacrificó, y Jesús está en cada una de esas gente que sufre. Jesús se fue a luchar también con la gente. Así es que no es malo luchar, como a veces se critica aquí, que los que vayan, esos revoltosos. El Papa habla de no marginar a nadie, y menos a los pobres. La iglesia debe de trabajar por los pobres, es su función. Lamentablemente, hasta las instituciones de la iglesia no están haciendo su papel que deberían, especialmente las cúpulas, porque fíjese, hace poco me llamaron, y esto lo hablo con propiedad, porque ellos me dijeron que lo hiciera. Muchos pastores de la costa norte, yo no los conocía,
se acercaron al laboratorio, supieron de mí, uno de ellos es médico y dijo, bueno, por aquí la voy a localizar. Me localizaron, me reuní, yo tenía un viaje a San Pedro a ver a mi familia y me reuní con ellos, con más de 20 pastores. Me dijeron, no estamos de acuerdo con lo que la cúpula nuestra está haciendo la confraternidad evangélica. Y hasta sacaron un comunicado, pero como no se los destacaron, ¿verdad? Entonces, pero así como hay muchas bases de muchas organizaciones que no están contentas. Por eso les hablo también de las Fuerzas Armadas, que lastimosamente algunas de sus gentes son instituciones cooptadas, eso lo dicen los analistas. Y yo le decía que es lastimoso eso que sucede, porque a veces son ciertas personas, pero que no preguntan ni reflejan el sentir y pensar de sus bases. Y eso es grave. Por eso le decía, la situación que estamos viviendo la refleja en una manera tan acertada un artículo que escribió doña Leticia Salomón, que despuesito, si quieren, leemos una parte, y mis respetos para ella. Le digo, yo solo la conozco de sus artículos y de una u otra ocasión en que hemos estado en foros, pero es impresionante cómo pueden describir. Igual don Julio Escoto acaba de escribir un artículo, creo que hace 2 días también, que coincide con el de ella y que habla de la... Vamos a hablar de eso, ¿verdad? De lo que está pasando en el país. Tenemos 5 minutos de programa. Imagínese que don Julio Escoto coincide con ella. Por aquí tenía mi celular, solo le voy a leer. Adelante, porque tenemos 5 minutos de programa. Lo que dice ella, porque me encantó, y a la gente que se lo envié me dice, no he visto nunca algo tan acertado como lo que expresa ella. Yo quiero agregarle un poquito así. Sí. ¿Por qué admirar al Papa y no a los cardenales? Pues la verdad que yo creo que los cardenales en cada lugar de donde son, se les tiene respeto y admiración dependiendo de sus posiciones. De sus posiciones, pero yo creo que todos los cardenales, todos los obispos en el mundo y todos los sacerdotes deben de reflejar y tener el mismo discurso del Papa. Y muchos los están haciendo en iglesias, porque yo me he fijado, y ahora la conferencia episcopal, si usted ve el último comunicado que sacó la conferencia, ahora la dirige Monseñor Garachana. Y la verdad es muy real. Yo creo que lo que necesitan es hacer un poco más de presión en cuanto a lo que dicen, porque ahí claramente, refiriéndose al tema electoral, ahí hablan de que hubo prácticamente fraude. Sí. Si la OEA no lo dice así de claro, no sé si por su razón diplomática o qué, pero prácticamente cuando usted dice irregularidades o no se puede declarar un ganador con certeza, usted está diciendo hubo irregularidades. ¿Y qué son las irregularidades? Pero el cardenal hondureño dice que los que quieren incendiar el país son los quemallantas, que salen a protestar y queman llantas. Pero por favor, si quemar, miren, el pueblo hondureño le han quitado todas las posibilidades hasta le quieren quitar su voluntad en el voto, que es la esperanza y el orgullo de la gente que no tiene ni qué comer, su voto. Y entonces, alguna manera tienen, ahora se desahogan en las redes sociales. El mismo Papa Francisco dice, salgan a las calles, salgan a luchar. Usted puede buscar ahí en Google y diga, ¿cuándo dijo el Padre salgan a las calles, salgan a luchar? A los jóvenes, para forjar su propio futuro. Él continuamente lo dice y yo creo que debería de ser la voz unánime en toda la iglesia. Y yo le voy a decir, lo hacen en forma pacífica. El amigo cercano de él, que es cardenal, Oscar Andrés Rodríguez, dice todo lo contrario. Yo de verdad que criminaliza la protesta y criminaliza a los jóvenes que hacen esto. Pues no debería de ser así, porque el discurso del Papa es otro, y además de eso, se está llamando a reclamar el voto en forma pacífica. Súper claro, y lo dice en este artículo doña Leticia, y lo dicen todos y lo saben, que lo que sucede con la violencia ahí son infiltrados. Entonces lo que debe de hacer
las marchas pacíficas, porque yo estoy de acuerdo en ellas, de verdad, yo estoy de acuerdo, si no, ¿qué más? ¿Qué más le queda al pueblo hondureño? Además, dígame usted, ¿está permitido en la Constitución o no? Sí. Bueno, entonces que salgan. Si ven a alguien revoltoso, que es lo mismo, si hay gran cantidad, usted vio Pero las marchas del 7 de diciembre. Pero está el artículo 335B que dice que quien llame o provoque este tipo de acciones Pues yo creo, puede ser catalogado como terrorista. Si ¿No tiene miedo usted que...? Si ellos no respetan la Constitución, ¿cómo vamos a respetar esos artículos amañados que solo llevan un objetivo de quitarle libertades al pueblo hondureño que no pueden estar sobre la Constitución, por el amor de Dios? Las leyes no están sobre la Constitución. Entonces, hay que decirle al pueblo, le siguen metiendo miedo, le siguen metiendo terror. Mira lo que están haciendo ahora, metiéndose a las casas de los supuestos manifestantes. ¿Por qué no meten al pozo a todos estos que se han robado al país? Que se los siguen robando, y que ya mataron. Los tratan de la peor manera y vienen y quitan a muchachos porque salieron a la manifestación. Yo estoy de acuerdo en que si cometen delitos porque rompieron un vidrio y eso, pero tampoco es de llevarlos al pozo. Si aquí, ¿a quién llevan al pozo? Solo vea ahorita lo que pasó, la denuncia de la MASI. Vaya, ¿qué resultados tiene eso? Yo no estoy acusando ni condenando a los 5 diputados, sí, pero eso es clarísimo. pero están libres. Y la MASI no ha hablado del tema del seguro social también, y sabe que no se ha terminado, y están investigando. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Destruir a la MASI. Entonces, es una lucha desigual. Y disculpe que le interrumpa, hay 50 muertos y hasta el momento no han capturado a ninguno de los responsables de los muertos. Sin embargo, eso capturan a los que asaltaron a supuestos saqueadores y hasta los mandan al pozo. Y yo, fíjese que yo creo que la oposición se ha quedado como callada, porque si se dieron esos actos, y a esa gente la capturaron por esos actos, ellos son presos políticos en este momento. No, claro, pero usted vea también hasta la gente se desahoga hasta poniendo en un billete él fuera, ya sabe, el símbolo, el himno nacional ahora de Honduras. Y entonces lo ponen y ya el señor del presidente del Banco Central, que ni siquiera, con respeto que se merece, ya el Banco Central es un monstruo ahí que hicieron entre 50 y 100 millones de dólares el edificio, y ni siquiera dicta la política monetaria, pero sí dicta que los billetes que estén manchados no van a tener valor. Eso es ridículo. Hay un artículo 9 de la política monetaria o no sé qué, que habla que cuando un billete tiene problemas o está roto, ¿qué es lo que tiene que hacer el Banco Central? Recuperarlo, pero no le van a quitar el valor. Me decía la hija de mi empleada, llamó a la mamá ahorita que estábamos en Tela y le dice: mamá, fíjate que no me recibieron en tal negocio este billete de 500 lempiras. Porque está manchado con el himno nacional. Entonces, eso no es correcto, son las injusticias, es una lucha desigual. Y a pesar de esa lucha desigual, mire los resultados, el pueblo salió a votar en forma pacífica, orgulloso de su voluntad. ¿Por qué no le dejan? Eso es grave. Por eso don Julio Escoto, y debería de leer también, habla de lo que se viene en Honduras. Igual don Víctor Mesa habla de que esto es diferente. Algo de doña Leticia Salomón para finalizar? Ya se lo doy rapidito. Mire lo que dice doña Leticia, y vale la pena que lo vean. Se lo voy a mandar a usted, Ana. Sí. ¿Dónde está? Mire lo que dice doña Leticia, un poco leer. Sí. Se llama manipulación. Espérenme. Aquí está. Manipulación ideológica, porque eso es lo que hay en el país. Ay, que vienen los comunistas, que esos que salen a votar son izquierdistas, comunistas, todo. Manipulación ideológica, cinismo y complicidad. Leticia Salomón. A menudo escuchamos en las aulas de las clases de los estudiantes de ciencias sociales una aseveración que se vuelve oportuna para aplicarla a la realidad que vive nuestro país en este momento. La ideología dominante es la ideología de la clase dominante. Eso es cierto al margen de la existencia de una o más ideologías subordinadas que en momentos coyunturales pueden poner en precario a la primera. Y es cierto también porque el Estado cuenta con un conjunto de instituciones encargadas de interiorizar esa ideología
en los habitantes de un país, entre los cuales se encuentran la familia, la iglesia, las escuelas, los medios de comunicación y el entorno comunitario. Todas ellas actúan con la fuerza suficiente para llegar a hablar el mismo idioma y a expresar el mismo discurso, e inclusive son capaces de compensar cualquier debilidad de alguna de ellas, sobre todo si ésta nace desde adentro de las mismas. Lo anterior se observa con mucha claridad cuando vemos las reacciones de estas instituciones y más de algún sector de la ciudadanía ante la protesta social por el fraude electoral montado por el Tribunal Supremo Electoral en abierta coordinación con el presidente candidato. Todos pregonan al unísono el discurso del orden frente a la anarquía, el llamado a la paz que están haciendo todos esos grupos, ante la violencia y la invocación a la calma frente a la tempestad. Este discurso es de un simplismo apabullante. Todos los que están con el orden, la tranquilidad, la complicidad y la resignación son los buenos. En cambio, los que están en contra de la injusticia, del fraude, del cinismo y de la imposición autoritaria son los malos. De ese simplismo se deriva todo lo demás que combina ignorancia con manipulación y un gran sentido de la comodidad. Los que protestan en las calles son mareros, vándalos, delincuentes, narcotraficantes y enajenados a los que hay que combatir con militares y policías hasta destruirlos y apresarlos. Y si se puede garrotear, gasear, herir o matar. Ellos son los culpables de haber arruinado la Navidad, de verse obligados a tener cautela al salir a la calle o miedo cuando anuncian movilizaciones o tomas. La situación llega al extremo de colocar en el centro de la preocupación el impacto económico de las tomas de carreteras sin hacer el esfuerzo de ir más allá y detenerse en las causas que llevan a la gente a protestar. ¿Quiénes son los verdaderos culpables de todo lo que estamos viviendo? De esa manera, y menos en el papel grotesco y sanguinario de militares y policías que han matado a seres humanos por órdenes directas de su comandante en jefe, que es precisamente el presidente candidato, pensando quizás que se lo merecen por andar portándose mal. Honduras ha sido siempre un pueblo pacífico. La gente es pacífica y noble, demasiado aguantador, diríamos, para algunos. Salió a las calles en resistencia al golpe de Estado, se movilizó una y otra vez, aguantó represión y denunció constantemente la violación de la Constitución. Un tiempo después salió indignado a las calles a protestar contra la corrupción, sacó antorchas y gritó. Al principal involucrado en el saqueo del Seguro Social, no les quiero quitar más tiempo, pero no, por ahí va. Sí. Y lo que les quería decir, ya el pueblo hondureño también lo ha leído ahí. Y ahí está en pantalla, mire. Bueno. También ahí la y luego vea lo de Univisión. En esta ocasión es diferente, porque como decía alguien, don Julio Escoto, que los jóvenes dijeron, se toparon con la generación equivocada. Y luego, no solo eso, sino que a nivel internacional, hasta gente de derecha que ya no se cree en esas tonteras de las ideologías y de que el comunismo viene a Honduras y todo eso, describieron que esto fue un fraude. Vea los artículos de diario La Nación, en Costa Rica, El Faro, en El Salvador, vea en el Heraldo de Miami, el artículo de Oppenheimer, vea lo de aquel señor Jaime Bailey, que dice, yo soy de derecha, pero no soy de derecha gorila, soy de derecha consciente, y en Honduras lo que hubo un clarísimo fraude. Vea la opinión de los senadores, vea la posición de Wola, la OEA, aunque digan que no se le tiene credibilidad, a mí me ha sorprendido, y en este caso la OEA está diciendo que hubo irregularidad y eso ya no lo puede componer. Algunos le echan la culpa que la OEA ha causado estas manifestaciones. No, si el pueblo supo por quién votó, el pueblo supo. Ahí el gran error fue el Tribunal Supremo Electoral, que qué vergüenza da. Lo que hicieron es vergonzoso. Y los señores de la compañía, que son que describen ahí en Univisión, ahí está toda la historia clara. Mire, son gente responsable que no van a sacar un artículo si no han hecho toda una investigación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un mundo exterior que sabe claramente que aquí hubo irregularidades. Y aquí, un mundo que se lo creen unos pocos, pero que hay un pueblo ahí en las calles que sabe que votó y que quiere hacer respetar su voto, y yo creo que eso es legítimo,
como es legítimo también que la gente reclame cuando le han dañado su propiedad, perfecto, pero eso que se lo reclame a los que infiltraron ahí. Otra cosa decía Barack Obama, no ahorita, pero decía que el mundo lo reconozca a uno. Cuando es presidente, constituye un 5% de lo que para gobernar, que es necesario para gobernar, de lo que constituye un 95% del pueblo. Ese es el que vale. O sea, decía, nada importa si nos reconocen de afuera, lo que importa es que tu pueblo te reconozca. Entonces, aquí lo que me preocupa, y ya lo decían desde antes los analistas políticos, es la crisis que se podría venir, porque ya se hablaba de fraude, ya se hablaba, y los ingenuos creíamos que el respeto iba a existir, porque decían los expertos en política que el fraude no podía ir más allá de un 5 o un 10%, Ajá. ¿se acuerda? Y sí lo hubo. ¿Y sí se pero superó? no lo respetaron, Pero se superó. O sea, Narrala superó fraude, sí. Exacto, entonces fuimos bien como ingenuos de creer que si se superaba, todo iba a estar bien y claro, y no les quedaba más remedio que respetarlo. Pero ha sido todo tan mal hecho que no pueden decir que todo fue transparente, porque eso es ofender la inteligencia del mundo entero y de los hondureños, sobre todo. Excelente. Muchas gracias por A estar ustedes. con nosotros esta mañana y poder compartir su vida y Y sus se nos quedó criterios de la pendiente un vida. montón de cosas, pero Sí. esperamos tener una nueva oportunidad. Una nueva Hay Con mucho Juliet que Handel son contar. 10 programas por De día. repente voy a escribir un libro. Ah, qué bien. Excelente. No, Y pienso, lo- me dicen, antes de que se me olvide, así como mi El discurso. discurso de infancia. de reina. Sí. Pues Bueno, fíjense que sí, a veces digo porque han sido tantas cosas, solo en la lucha por los precios justos a los combustibles, pues tuvimos experiencias increíbles y nos damos cuenta que hay mucha maldad, pero sabemos que es mayor el bien que el mal y que hay gente buena que piensa y comparte lo que nosotros pensamos, solo es que hay que decirles, ejerzamos una ciudadanía activa, que eso es lo que estamos haciendo ahora, tenemos una plataforma ciudadana, Convergencia Ciudadana. Yo creo que los ciudadanos no debemos de acomodarnos, así como dice el Papa Francisco, volver la cara hacia otro lado, eso es un pecado. Entonces dice él, mejor no nos quejemos entonces, si no vamos a participar en la vida de un país. bueno, ha sido la doctora Juliet Handel esta mañana. Gracias por acompañarnos y sin duda que quedan, como dice Alan Fiallos, muchas preguntas todavía que hacerle porque es amplio su conocimiento en las diferentes áreas del quehacer de la sociedad y un mensaje como el de la doctora Juliet Handel siempre es importante. El papel de las mujeres en la participación política se quedó pendiente, pero habrá tiempo en próximos programas para que podamos analizar con mayor profundidad este tema. Don Fran Gómez. Súper interesante la comparecencia de la doctora Juliet Handel, aquí en El Sol de las Noticias. Hasta la próxima. Esto es Chonsatsu 2018.